Bienvenidos al episodio número 34 de esta serie de videos. En esta presentación voy a introducirlos hacia los tipos de movimientos que van a encontrar. Efectivamente, el primer tipo de movimiento que van a encontrar se denomina expansión. Pero en este video vamos a describir a qué le denominamos o a qué le vamos a llamar expansión. Sabemos que una tendencia está conformada por una serie de fractales, pueden ser alcistas o bajistas, y esto es lo que le otorga la naturaleza a la tendencia. Pero es importante referirnos con propiedad hacia aquellos movimientos que van a dar forma a la tendencia. En esta representación conceptual del movimiento del precio, esta sería una expansión. Lo que de momento estamos viendo es cómo se han formado dos fractales alcistas. Podemos decir ya que esta es una tendencia alcista, porque no es simplemente un fractal. Pero ¿qué es lo que compone a esa tendencia? El conjunto no solo de fractales, sino de expansiones alcistas. ¿De acuerdo? Las expansiones van a tener doble naturaleza, ¿sí? Pueden ser alcistas o bajistas dependiendo de la tendencia, por supuesto. Y es lo que, como dije hace un momento, le va a dar forma a esta. A este movimiento se le va a denominar expansión. A este movimiento también se le puede denominar expansión. Pero ¿qué tienen estos movimientos en común? Hablemos de las características de la expansión. La primera característica de la expansión es que es un movimiento que ocasiona la ruptura de un máximo o de un mínimo. Esa es la cualidad que tenían en común estos dos movimientos que les mostré. ¿Por qué? Porque rompen máximos anteriores. Pero esto no solamente pasa en tendencias alcistas, también puede pasar, por supuesto, en tendencias bajistas. Movimientos que le den forma a una tendencia bajista y que rompan, por supuesto, mínimos anteriores. Además, se crean a favor de la tendencia previa. Esto es básicamente redundar en lo que les acababa de mencionar sobre darle forma a una tendencia, pero cuando ustedes están en una tendencia bajista, por ejemplo, los movimientos hacia arriba no se les van a denominar expansión. Ustedes están en tendencia bajista. Entonces no es correcto denominarse a aquellos movimientos que están en contra de una tendencia como expansiones. Veamos un gráfico para entenderlo mejor. En este caso, lo que voy a hacer es marcar algunos máximos, ¿de acuerdo? Porque me encuentro en tendencia alcista y lo que voy a hacer es mostrarles cómo el precio los rompe. Tengo en este caso este máximo que fue roto, perfecto, con un movimiento fuerte, que dicho sea de paso, esa es también una característica de las expansiones. Son un movimiento bastante fuerte y bastante, o mejor dicho, bastante rápido, ¿de acuerdo? Esa es la característica principal de las expansiones, diría yo. También tenemos este máximo que se rompe aquí, si lo pueden apreciar. Tenemos otro máximo que se rompe por aquí y este máximo finalmente. No solo hay que tener en cuenta que son movimientos que rompen máximos anteriores o pueden ser mínimos también, o son movimientos que se generan a favor de la tendencia o que componen, que le dan forma, sino también hay que tener en cuenta, yendo a características un poco más profundas, desde dónde inicia este movimiento. Considera importante el punto desde el cual se genera el movimiento, porque en ocasiones vas a tener que omitir información que es innecesaria. Sí, y esto a efectos de que no se confundan. Si nosotros estudiamos este movimiento, ustedes dirían que el movimiento alcista que rompe con el máximo anterior inicia aquí o inicia aquí. Sí, quiero que observen este círculo de color rojo por si se perdieron. Esa es la información que en ocasiones van a tener que omitir. No en términos o no estoy hablando de que no les sirva, ¿de acuerdo? Sino que tienen que aprender a filtrar desde dónde comienza el movimiento, que es lo importante. Entonces, necesitamos entender esto al máximo. Este movimiento empieza desde este mínimo. Desde allí se genera el movimiento que rompe con el máximo anterior. Igual y si nos trasladamos, por ejemplo, a este siguiente punto, tenemos este mínimo y tenemos este otro mínimo. Pero ¿desde dónde se genera el movimiento que rompe con el máximo anterior? Si regresamos aquí, a este punto anterior, podemos afirmar que el movimiento no se genera o no inicia desde aquí, porque desde este mínimo inicia un movimiento que se detiene aquí para crear ese máximo.
Luego de ese máximo se crea este mínimo y luego de este mínimo se crea el movimiento que genera un máximo a su vez, que es más alto que el anterior y como tal es lo que se refleja en el rompimiento del máximo anterior. Así es como poco a poco vas filtrando la información de manera de que no te confundas. Nuevamente aquí, este mínimo genera un movimiento alcista, o mejor dicho, no el mínimo genera el movimiento, sino desde ese mínimo se genera el movimiento que crea este máximo. De este máximo se genera un movimiento bajista y el precio desde allí comienza a expandir. Ese es el término correcto, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de información importante que ustedes tienen que tener en su filtro, por decirlo así, porque, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Para saber desde dónde yo podría o debería anclar mi Fibonacci. Sí, para eso sirve. Entonces, nada de lo que yo les esté diciendo se los digo porque se me ocurrió el día de ayer. No, sino porque es una pieza más dentro de todo el rompecabezas que vamos a armar. Entonces, cada dato que yo les dé, traten de usarlo o de unificarlo a la información que ya ha sido entregada en los episodios anteriores. Vayamos a un siguiente ejemplo, ¿sí? Uno más, uno contrario, igualmente visual. Voy ahora a marcar aquellos mínimos de referencia para que ustedes puedan apreciar cómo el precio genera estos movimientos que rompen y a los que vamos a denominar expansiones. Entonces, en principio, tenemos ese mínimo. Si no lo ven, aquí tengo el cursor, este mínimo que se rompe con este movimiento. Si se dan cuenta, es un movimiento fuerte, es un movimiento que rompe con un mínimo anterior. Por eso lo denominamos expansión bajista y porque está a favor de la tendencia previa. Es decir, venimos en dirección bajista y el movimiento se genera a favor de esa dirección. Seguimos marcando un par de mínimos adicionales. Tenemos este mínimo aquí y el movimiento se genera a partir de aquí. Luego de una neutralización, el precio continúa hacia abajo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esto tiene que ver muchísimo con el tema anterior que fue estructura de mercado, en el que yo les hablaba que a partir de las neutralizaciones íbamos a tener movimientos importantes y es precisamente lo que vemos aquí, cómo se neutraliza el máximo anterior y el precio expande. Así es como tienen que hablar. Expande hacia abajo, ¿de acuerdo? Luego tenemos una contracción, un nuevo movimiento, una nueva expansión bajista que rompe. Así es como ustedes visualmente identifican las expansiones o los movimientos. Acá tenemos otra vez, nuevamente, fíjense, un movimiento de expansión, aquí este movimiento de expansión. Si lo quieren ver en términos macros, pueden unificar o unir todos los fractales que encuentran en todo este movimiento bajista y establecer que todo ese movimiento bajista es una expansión que rompe con el mínimo anterior o enfocarse únicamente en este movimiento. Lo importante aquí es que, o lo que habría que aclarar, mejor dicho, es que aprendan a filtrar los movimientos y a unificarlos para poder dar la interpretación, porque en este momento lo que estoy haciendo es yo transmitirles la información a ustedes, pero en algún momento ustedes lo van a hacer con alguien más. Claro, y si es que se da la oportunidad, por supuesto. Pero para cuando se dé la oportunidad no hay que caer en ambigüedades. ¿Qué es una ambigüedad? Algo que tiene muchas interpretaciones. Entonces, no, la idea es que tengamos un mismo sentido lógico, ¿de acuerdo? Por esa razón es que les permito hacer lo siguiente, que es unificar esta serie de fractales que aunque no se vean, aunque ustedes no los vean perfectos o así como yo se los he detallado en el aspecto conceptual, por ejemplo, al inicio de este video, aunque no se vean así, ustedes pueden unificarlos y establecer que todo este es un movimiento. ¿Recuerdan cuando hablábamos de lectura de fractales? Ok, va por allí. Y finalmente vamos a marcar este mínimo, ¿sí? Y cómo este movimiento se genera, sí, a favor de la tendencia. Ahora bien, no va a ser el único episodio o el único video en el que yo hable de este tipo de movimientos. Lo voy a utilizar de hecho, con cierta frecuencia, ¿ok? Pero me interesa que ustedes entiendan que cuando de mi boca salga expansión, me refiero como tal a un movimiento que viene a favor de la tendencia. ¿De acuerdo? Esta es la serie de videos a partir de la cual, de hecho, los próximos 3 videos también van a consistir en los tipos de movimientos que van a encontrar.
Solo hay 4 tipos de movimientos. Este es el video introductorio. Y yo sé que seguramente les ha surgido preguntas como por ejemplo, ¿no? Ok, Ángel, si este es un movimiento de expansión, yo sé que esto es un movimiento de contracción, pero ¿qué otro nombre puedo utilizar para eso? O seguramente ya lo conocen, pero ese término o ese concepto lo vamos a estudiar en la siguiente lección. Espero que hayan aprendido algo nuevo y los veo en el episodio número 35.